es el Día del Periodista. Todos aquellos que quieran mandar un regalito o algo, háganlo con tiempo y vayan pensándolo hoy. Ya dije, para mí salado. Sí. Bueno, pida tranquilo. Nos pueden llegar a sorprender, nos pueden Seguro que llegar a llama el sorprender. intendente y nos llama a un desayuno como hace todos los años. Claro, pero de alguien no pueden ir todos, siempre alguien en el Yo estudio se voy. tiene que quedar, por favor. Bueno, nos vamos todos mañana. Vamos a saludarlo al doctor Soriano, que está del otro lado con nosotros. Gracias por esperar. Invitado porque esta semana llega a Brickman, así que lo tenemos ahí aguardando, el doctor Carlos Peca Soriano. ¿Cómo le va? Con Germán lo saludamos, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Mucho gusto, gracias por llamar. A usted por esperar, por aguantarnos y charlar un poquito con nosotros de este libro tan interesante que va a estar hablando, entre otras cosas, en su llegada a Brickman en esta semana. Bueno, ¿es la primera vez que se va a acercar por aquí, por nuestra localidad? Sí, voy a conocer Brinkman y Bien. bueno, algunos amigos que tengo allá y acá otros periodistas amigos como Jorge Baril Basalo que siempre habla bien de Brinkman. Claro Muy que sí, de bien. acá, de nuestra localidad, Jorge. Pero seguro que alguna zona o localidad o ciudad cercana, el doctor a lo mejor presentando su libro lo hemos tenido. Bueno, hablar un poco y desarmar el tabú de la muerte. Yo creo que hay mucho público, doctor, del otro lado. Tenemos nosotros en este magazine franjas etarias de todo tipo. Los chiquitos, los jóvenes, los adolescentes. Cuéntenos un poco de qué se trata y nosotros nos preguntábamos con Germán, anticipando esta nota, si se puede morir dignamente aquí en la Argentina, en nuestro país. Cuéntenos un poco de qué se trata esto. Bueno, este libro ya ahora el 15 de junio cumple un año de ser presentado en sociedad. Aquí lo presentamos en el Consejo de Médicos y venimos presentándolo por todo el país. Esta va a ser la presentación número 32 del libro. O sea que nos ha superado las expectativas en cuanto a la concurrencia de gente, a la participación y a las ganas que tiene la gente de, digamos, subsanar o llenar el hueco de algo que nosotros en bioética llamamos necesidad oculta. ¿Y por qué llamamos necesidad oculta esto? Porque es algo que en algún u otro momento nosotros vamos a sufrir, lamentablemente, a algún ser querido o a nosotros mismos internados y muriendo indignamente. Miren, a pesar de que en el país, en el año 2012, se sancionó la ley 26.742, que dice más o menos textualmente, yo se las puedo decir de memoria, dice, todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica con o sin manifestación de causa, inclusive aquellos tratamientos de hidratación o nutrición cuando los mismos prolongasen una situación de enfermedad irreversible o incurable de grave sufrimiento, ya sea físico o psíquico para el paciente. O sea que la ley es bastante clara, inclusive está refrendada por el artículo 59 y 60 del Código Civil, del nuevo Código Civil argentino, sancionado el 1 de agosto del 2015. A pesar de que esto es bastante claro, nosotros hemos hecho varios estudios aquí en Córdoba que demuestran que la mayoría de los profesionales de la salud desconocen esta ley y casi el 100% de las personas, yo le preguntaría a cuántos de ustedes ahora conocían el texto de la ley. No. Y va a ser difícil que lo conozcan, ¿por qué? Porque el único derecho que nos hacen conocer a nosotros, yo creo que seguramente ustedes coincidirán conmigo, es cuando nos están por meter en cana y nos dicen, usted tiene Tiene derecho. derecho a permanecer en silencio, toda palabra que diga podrá ser usada en su contra. Bueno, Sí. ustedes no ven en los hospitales grandes carteles en donde digan este artículo 1 que yo les acabo de enunciar de memoria, pero Sí. bueno, tiene alguna coma más, alguna coma menos, pero significa que uno puede rechazar tratamiento. En general la gente lo desconoce. Y todo derecho que desconocemos por una cuestión sencilla, no lo podemos solicitar, no lo podemos reclamar. Lo más grave, que los profesionales de la salud también lo desconocen, por lo tanto, los profesionales de la salud, con la mejor de las intenciones, porque los médicos, y está bueno que así sea, hemos sido entrenados, nuestro chip es salvar vidas. Claro. Y bueno, así se salvan un montón de vidas, pero
lo que no nos enseña en la Facultad de Medicina es justamente lo que está en este libro, es que hay momentos que la naturaleza es tan impiadosa con nosotros que nos pone en una situación de enfermedad terminal o grave, de grave sufrimiento, ya sea físico o psíquico para el paciente, y que en algún momento el médico debe detenerse y debe dejar de tratar, que no es lo mismo que dejar de hacer. Hay mucho por hacer, hay que consolar, aliviar, apapachar, acompañar al paciente en sus últimos días, pero no podemos seguirle metiendo tubos por todos lados porque ya la naturaleza nos ha dicho basta. Y ese basta, a veces, como no estamos preparados para escuchar ese basta y creemos que la muerte es un fracaso médico, los profesionales de la salud siguen metiéndole cosas con la mejor de las intenciones. Del otro lado está la familia, que también no quieren que Germán o que el Peca se les muera, porque es una cosa natural, es una cosa humana, querer que retener y creer que algún milagro va a venir y alguna droga milagrosa va a salvar la vida de nuestro ser querido. Y con la mejor de las intenciones lo ponemos en contra de la pared al médico y le decimos, mire doctor, haga todo lo que sea posible porque seguramente algún milagro va a suceder. Y ese milagro lo único que hace es obstinarse terapéuticamente con el paciente y ponerlo en una indignidad que lo hace sobrevivir los últimos días de su vida con una vida indigna, lleno de caños, lleno de tubos por todos lados, escarado, hinchado el paciente, sin el contacto, si está internado en terapia intensiva, por ejemplo, sin el contacto de sus seres queridos. Por lo tanto, sufre lo que nadie quiere, una muerte indigna. De eso trata con un lenguaje coloquial el libro. Perdón por la extensión. No, yo quiero hacerle una consulta. Hablando de este libro y hablando de la eutanasia, que muchas veces, explicado como lo explicó usted, es perfecto, ¿no? No se piensa en el paciente, en lo que siente, sino en ese, entre comillas, egoísmo del familiar en querer mantenerlo. Hay casos tremendamente que uno dice, ¿por qué sufre tanto? ¿Qué o quién lo llevó a escribir este libro, además de esta ley que nos dijo al comienzo, doctor? Bueno, ya este es mi segundo libro. El primero fue en el 2012, que se llama Muerte Digna, y que explicaba el know-how, el cómo, porque estaba la ley, pero no explicaba el cómo para los profesionales de la salud. Ese libro tuvo varias ediciones, por suerte también pudimos presentarlo en muchísimos lados, pero nos dimos cuenta de que no era suficiente. Yo tengo más de 40 años de terapia intensiva y más de 25 años de bioética. La bioética es una transdisciplina que nos ayuda a reflexionar críticamente sobre la vida y la salud humana teniendo en cuenta los principios y los valores morales. Sin embargo, los profesionales de la salud no nos entrenan para eso. Nos entrenan, fíjese usted que un libro de medicina como es el Cecil, que es como la Biblia, un libro así de grueso, y es como la Biblia para los médicos, en toda su extensión no figura la palabra muerte. Por lo tanto, en Occidente hay una negación cultural de hablar de la muerte. ¿Y qué nos pasa? Yo siempre pongo un ejemplo que es muy burdo, pero que sirve para este efecto, que es como si nosotros estuviéramos en alta mar y alguien nos empuja al océano y nos tira en medio del agua y nosotros no sabemos nadar y pretendemos que alguien nos alcance una computadora y tratar de aprender a nadar en 2 minutos. Nos vamos a ahogar. Bueno, con la muerte pasa lo mismo. Todos nos vamos a morir. Sin embargo, nadie reflexiona críticamente del cómo queremos morir. Claro. Y uno ve con la práctica, con este estudio de 25 años, este libro es el fruto de estudio de 25 años de tratar con moribundos que estaban muriendo indignamente, ¿no? Entonces este es el resultado de decir, bueno, ¿qué haces vos, Pecas, por esta gente que todas las semanas te llaman porque alguien está muriendo indignamente a pesar de la ley? Una ley, si es desconocida por la mayoría de la población, es nula. Toda ley que se desconozca o todo derecho que se desconozca
Esto es una de las 4 condiciones básicas de los actos autónomos que ya Faden y Beckham mencionaban. El conocimiento. Si algún samaritano, ustedes no, pero qué sé yo, algún millonario dice, bueno, le voy a depositar en el banco, en la cuenta del doctor Soriano $1 millón y a mí no me avisa. Y el gerente del banco tampoco me avisa. Claro. ¿Yo tengo o no tengo ese $1 millón? No los tengo. Cuando una cosa se desconoce... Está en desconocimiento, claro. O que no se aplica, doctor, adecuadamente, digo, la ley. Ahora, volviendo, ¿no? A la parte Sí. familiar. Sí. Primero, por eso decía al comienzo, esto de que hablemos mucho más de la muerte cuando nos sentimos bien, como nos sentimos en estos momentos, pero qué difícil para un familiar o para ese entorno, porque son los que alargan esa agonía, para ese ser querido, es que cuesta muchísimo también determinadas decisiones, doctor. Que pase algo con un hijo, claro. Tratamos de alargar lo que más podemos para no desprendernos de eso. Me parece que no es tarea tan sencilla, digamos, ¿no? La muerte digna. Pero cuesta, es muy bien tu acotación, pero cuesta más con el desconocimiento. El desconocimiento provoca angustia. Cuando uno desconoce, ustedes van a algún lugar que desconocen y no saben qué les va a pasar, se angustian, ¿cierto? Bueno, con la muerte sucede lo mismo, pero algo peor, ¿saben por qué? Porque enfermo viene del latín infirmus, que significa falto de firmeza. Ya estamos vulnerados por la enfermedad. Y al estar vulnerados, estamos en medio del océano, es como si nos cayéramos en el océano. Entonces, al estar vulnerados por esa enfermedad, nosotros no podemos pensar serenamente. Fíjense ustedes que Aristóteles hablaba de la prudencia y decía, la prudencia es tomar la decisión más justa en situaciones de incertidumbre. ¿Y cómo podemos tomar nosotros la decisión más justa si desconocemos la mayoría de nuestros derechos? Si además el profesional de la salud lo desconoce. Por eso este libro trata de empoderar con un lenguaje claro y coloquial a toda la población, no solo al profesional de la salud, sobre qué deberíamos pensar, cómo deberíamos reflexionar. Fíjense ustedes cuán necesario es el conocimiento. Ustedes son muy jóvenes, pero antes del 85 no existían en el país las ambulancias de emergencia prehospitalaria. Ustedes deben haber nacido después, seguramente, pero antes del 85... ¿De qué año, perdón, de qué año? 1985. 85. No, yo antes, sí, nacimos antes. Bueno, pero eran muy jóvenes. Gracias por tenernos de... Fíjense ustedes que hay algo que se llama hora de oro del politraumatizado, el golden hour del poli. ¿Por qué hora de oro? Porque alguien se accidenta en la calle y usted todo lo que haga o deje de hacer en esa primera hora de oro va a significar la vida o la muerte o las secuelas que puede tener ese paciente. ¿Cómo eran alzados de la calle los pacientes antes de la ambulancia de emergencia? Eran alzados como bolsa de papa en algún móvil policial o algún samaritano los alzaba y los llevaba al hospital de urgencias, ¿cierto? Sí. Bueno, desde que existen las ambulancias de emergencia prehospitalaria, eso hay un algoritmo, un know-how, un saber cómo levantarlos de la calle, si ponerle el cuello ortopédico, si ponerle una tabla de raquis, etcétera, etcétera. La morbilidad de los pacientes ese disminuyó geométricamente, disminuyó muchísimo la mortalidad y la morbilidad de esos pacientes. Pero usted no veía antes del 85 gente con carteles pidiendo yo quiero ambulancia de emergencia prehospitalaria. Sí. ¿Por qué? Porque desconocían esa necesidad. Bueno, con la muerte digna pasa lo mismo. Por eso nosotros llamamos que esto es una necesidad oculta. Bien. Interesantísimo. Esto se va a estar hablando entonces en el Teatrillo Municipal el jueves con la gente del ALSEC, de Luz de Vida, que como veíamos ahí en el flyer está invitando a todos para concurrir una charla muy, muy interesante y necesaria también en estos tiempos. Le dejamos el momento a usted, doctor, para que invite a toda la gente que quiera acercarse este jueves, que lo vamos a recibir acá en Brinkmann. Bueno, yo le agradezco a la gente del ALSEC y le aclaro a ustedes que lo más rico, yo hablo 20, 25 minutos nomás, diciendo alguna serie de consideraciones de qué trata el libro, pero lo más rico, fíjense ustedes que en Misiones
había más o menos 200 personas y tuvimos 1 hora y media de debate posterior. ¿Por qué? Porque la gente confunde eutanasia con muerte digna, no sabe qué derechos tiene, etcétera, etcétera. Entonces, lo más rico es el debate, evacuar dudas, respetar todas las posturas diferentes, porque de eso se trata la bioética, de la diversidad y de respetar, siempre y cuando las posturas sean argumentadas, pero igualmente hay cuestiones que no son argumentadas, como de ser una creencia, pero también es respetada una creencia, ¿no? Porque la creencia no puede explicarse, pero debe respetarse. Y por último, quiero una cuestión que la gente confunde bastante a menudo. No es lo mismo muerte digna que eutanasia, ¿no? Eso le quería Eutanasia. preguntar, ¿cuál es la diferencia? Bueno, muerte digna es justamente la ley que yo les hablé, es poder rechazar el soporte vital, cualquier tipo de soporte vital, inclusive Bien. un familiar, si usted estuviese en coma, lo puede rechazar. En cambio, la eutanasia es la finalización intencional de la vida de un paciente por parte de un médico a pedido de este paciente, o si el paciente lo hubiera dejado escrito, una directiva anticipada, cuando estuviese sufriendo una enfermedad irreversible, incurable, de grave sufrimiento. En ese sentido son iguales a que la muerte digna, pero acá hay un acto transitivo del médico que inyecta una sustancia después de haber pasado una serie de protocolos muy, muy exhaustivos, que por eso es muy segura la ley de muerte digna, el proyecto de ley, porque todavía no está sancionada. Yo soy autor de uno de los proyectos de ley de eutanasia, porque hay pacientes en donde no hay nada que retirar. Y sin embargo, como el caso de Alfonso Oliva, están sufriendo de una enfermedad muy gravosa, muy dolorosa, irreversible e incurable. En esos casos, y después de una serie de protocolos, por ejemplo, que esté visto por el médico de cabecera, de que después haya un médico consultor y de que después haya una conserjería que le haya permitido a usted pasar por los beneficios que le brinda la medicina paliativa, por los beneficios de la salud mental. No cualquier paciente deprimido puede pedir la eutanasia, etcétera, claro, etcétera. Son muy estrictos estos requisitos y después de eso a usted le dan el suicidio asistido, que es acercarle una pastillita para que usted pueda acabar con su sufrimiento, o el médico le inyecta una sustancia. Son escasos los casos de eutanasia, perdón por la redundancia, que son aceptados por esta ley. Pero hay ciertos casos y toda ley que amplíe derechos es bienvenida por todos, porque cualquier ley que no hiera a tercero y amplíe derechos es bienvenida por todos. Lamentablemente hay 5 proyectos de ley y en el Congreso desde el 2021 y no los han tratado. Pero bueno, tienen sus prioridades los legisladores. Ya veremos seguramente en el corre del 2023 o no, porque quizás las elecciones son prioritarias para ellos, quizás en el 2024, pero en algún momento va a ser tratada y es bueno que la sociedad tenga un debate serio y prudente de estas cuestiones. Sin duda. Claro que sí, doctor, vamos a seguir hablando este jueves acá en vivo, claro que sí, desde el Teatrillo Municipal. Muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. No, gracias a ustedes por la gentileza de hablar, un gusto. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, buen día. Interesante charla, nota y debate que se va a generar en el Teatrillo el jueves. Vayan con tiempo y con ganas de consultar. Uno cuando llega a este tipo de profesionales